Bien amigos, bienvenidos otra vez a su canal Math-Easy. Hoy vamos a estar resolviendo el siguiente ejercicio que dice circulación nula. Sea f de x, y, z igual a x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ese a la 1 medio negativo es para la ecuación para el 1 medio completo y dice, demuestre que la circulación en sentido de las manecillas del reloj del campo de f, Nabla de f alrededor de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado en el plano x, y es igual a 0. A, considerando AR igual a coseno de t en I más A seno de t en J desde 0 menor o igual para t, desde menor o igual hasta 2pi, e integrando f de r sobre la circunferencia. Y segundo, aplicando el teorema de Stokes. Básicamente lo que vamos a hacer en este problema es que vamos a resolver a demostrar que la función que tenemos acá arriba, cuál de las dos maneras la circulación es cero. Pero a través de este problema vamos a ver lo útil que nos es el teorema de Stokes. Para recordar, tenemos acá el teorema de Stokes, que ya sabemos cuál es su fórmula, porque hemos trabajado con él en videos anteriores, pues no necesitamos más nada que empezar. Y empecemos. Para empezar a hablar sobre el teorema de Stokes, entonces vamos a intuir aquí su fórmula, que todos sabemos que es esta. Nabla por F, Nabla por F, paréntesis por N por el diferencial de sigma. Todos sabemos que N es el vector normal a la superficie y que AC es contrario, será positivo si es contrario a las manecillas del reloj. Una vez que ya tenemos nuestra fórmula, entonces continuemos con el problema. Sin aplicar el teorema de Stokes, lo que tenemos que hacer es que tenemos a R de t, que ya sabemos que es A coseno de t en I más A seno de t en J más 0 en K. Y sabemos además, vamos a bajarlo acá, que este término será X, este será y en K no tenemos nada. Pues entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar la derivada de t. Recuerden que no estamos todavía aplicando el teorema de Stokes, sino simplemente estamos demostrando el punto A. Y al buscar la derivada de t, si tenemos encima a coseno de t, pues entonces abajo vamos a tener menos a seno de t para I más a coseno de t para J. Excelente. Continuamos resolviendo nuestro problema. Una vez que ya tenemos la derivada, entonces busquemos a f igual al gradiente o a Nabla de f. Entonces, para esto debemos recordar que Nabla significa buscar las derivadas parciales de forma vectorial de cada una de las funciones que tenemos. Y si buscamos la derivada parcial de la función que tenemos, que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 1 medio, entonces vamos a tener que para f va a ser igual. Todo esto, si ustedes quieren, pueden hacerlo a través de Wolfram-Alpha. Para ahorrar trabajo, ya yo básicamente los tengo aquí. Entonces, para x será x por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo eso a la 3 medio. Por supuesto, eso es para y. Menos, bueno, vamos a poner este menos abajo porque evidentemente no nos va a caber acá. Entonces, menos y entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo eso sabemos a la 3 medio en J. Menos igualmente z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo eso a la 3 medio en K. Ya que tenemos nuestro Nabla de f y que hemos buscado todas nuestras derivadas
parciales de forma vectorial, entonces ahora lo que procedemos a hacer, que lo vamos a hacer en amarillo, es buscar a la derivada de r de t. Y si sabemos que r de t es igual a coseno de t en i más a seno de t en j, pues sabemos entonces que sus derivadas van a ser igual a coseno de t para i entre a al cuadrado a la 3 medio. Lo mismo para j, pero en el seno, y nos faltó el signo. Seno de t, entonces a al cuadrado a la 3 medio. Excelente. Una vez que ya tenemos tanto nuestras derivadas parciales para f y para r de t, pues entonces lo que queda es multiplicar f de r de t por r de t. Y si hacemos esta multiplicación, que bien la podemos hacer igual en cualquier SAT, vamos a ver que vamos a obtener a al cuadrado seno por coseno de t entre a al cuadrado a la 3 medio menos a al cuadrado seno de t coseno de t por a al cuadrado a la 3 medio. Todo esto sabemos en i y por supuesto en j. Entonces, al resolver esta diferencial que tenemos acá, si nos fijamos, son exactamente iguales. Y si los restamos, entonces eso va a ser igual a 0. Excelente. Ahora vamos a aplicar el teorema de Stokes. Entonces decimos que vamos a tener la integral de c por f de r igual a la integral desde 0 hasta 2pi. Y si esto nos da 0, pues entonces vamos a tener 0 por el diferencial de t, que va a ser igual a 0. Excelente. Podemos ahí verificar nuestro punto A que nos dio igual a 0, circulación nula. Ahora vamos a aplicar el teorema de Stokes, que es lo que nos piden hacer en el punto B. Y para esto vamos a bajar nuestra pizarra. Y aplicando el teorema de Stokes, entonces vamos a tener de nuevo nuestra fórmula. Siempre es bueno escribir la fórmula varias veces para que así no se nos olvide. La doble integral de S por, sabemos todo, nabla de por F por N por el diferencial de sigma. Muy bien, continuemos. Lo primero que vamos a hacer entonces es buscar a nabla por F. Y sabemos todos que eso lo hacemos a través del determinante en el cual tenemos ahí JK, es decir, a los vectores unitarios. Y también tenemos a las parciales. Tenemos acá la parcial con respecto a la parcial de X. Acá la parcial con respecto a la parcial de Y. Y aquí a la parcial. Estas parciales están quedando más feas hoy de lo normal. A la parcial con respecto a la parcial de Z. Todo eso para M, N y P, que ya especificamos al iniciar el ejercicio, quiénes serán cada una. Pues al continuar, entonces vamos a tener, sabemos de la fórmula que vamos a tener a la parcial de P con respecto a la parcial de Y menos a la parcial de N con respecto a la parcial de Z con respecto a la parcial de Z, todo esto para el vector unitario Y, más la parcial de M, lo voy a hacer pequeñito para ver si me da el espacio para poner todas las parciales acá arriba, menos la parcial de P con respecto a la parcial de X. Esto es para J. Bueno, no se va a poder lo que quería, pero
Igual tenemos aquí más la parcial de n con respecto a la parcial de x. Todo esto recuerden que se nos viene dando en fórmula. Lo estoy escribiendo para que no se nos olvide la importancia de la escritura con respecto a la parcial de y. Todo esto para acá. Entonces, ya que tenemos nuestra fórmula y que sabemos lo que tenemos que hacer, pues entonces hagámoslo. Y vamos a tener que, entonces, NAPLA por NAPLA de f va a ser igual, nuevamente, al determinante con los vectores unitarios y JK y vamos a tener a la parcial con respecto a la parcial de x, a la parcial con respecto a la parcial de y, lo que ya teníamos antes, más NAPLA. Y la parcial con respecto a la parcial de z. Abajo vamos a tener la parcial de la función con respecto a x. Dios mío. Con respecto a x, la parcial de f con respecto a y la parcial de f con respecto a z. Vamos a ampliar nuestro determinante. Recordando que aquí vamos a tener a m, a n y a p respectivamente. Pues al realizar nuestro determinante vamos a obtener igual a f de z por y menos f de y por z. Recuerde que usted puede realizar el determinante por donde le guste. Para ahorrar tiempo, ya que esta demostración es un poquito larga, yo lo hice por el método de cofactores y lo estoy poniendo directamente, pero usted lo puede hacer como desee. Menos f por zx en j más, vamos a ver si puedo para que quede todo justo en la misma pantalla. Exacto. Más f de yx menos f de xy. Todo esto en k. Y si observamos, todo esto es igual a 0, por lo que queda demostrado que la integral doble de la superficie de 0 por el vector normal por el diferencial de sigma es igual a 0. Y queda demostrado entonces que la circulación es nula. Excelente. No olvides que si te gustó este video, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.